días, niños y niñas del segundo grado. Bienvenidos a esta nueva semana de Aprendo en Casa. Esta semana estamos desarrollando las actividades de la semana 26 y nuestra actividad para el día de hoy. ¿Cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Los recursos para la actividad de hoy: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, colores, borrador, el gráfico del vagón número 2 del tren de los aprendizajes y los trabajos realizados en la semana 22 y 23. En la experiencia de aprendizaje, juegos para convivir mejor. Cuéntale a tu familia que hoy continuarás con el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación número 2 para recordar lo que hiciste, para aprender sobre cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. ¿Qué revisaste en la estación número 1? ¿Lo recuerda? Sí, muy bien. En la estación número 1 revisamos los trabajos de la actividad de día o de noche, parte 2. ¿Y qué acciones vas a realizar para mejorar tus aprendizajes? Niños y niñas, ¿ya saben qué acciones podemos realizar? Sí, ¿verdad? Compártelo. Cuéntale a tu familia cómo vas a mejorar tu trabajo. Bien, niños, el día de hoy continuaremos con este maravilloso recorrido y nos detendremos en la estación número 2. ¿Y qué haremos en esta estación? Sí, muy bien. Al igual que en la estación número 1, en la estación número 2 vamos a revisar nuestros trabajos de la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Para eso, recuerden que deben de tener a la mano su portafolio para poder observar los trabajos que han realizado y reflexionar cómo lo hiciste. ¿Y hoy qué aprenderemos? El día de hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Recuerden tener a la mano su portafolio para poder observar detenidamente sus trabajos. Ahora leeremos los pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Niños y niñas, ustedes ya conocen esos pasos. Ahora leeremos los siguientes pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. Y los pasos para mejorar nuestros aprendizajes de manera autónoma son 4. 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Niños y niñas, recuerden que para responder a esta pregunta deben revisar la meta o desafío en su ficha de actividades. ¿Cuánto tiempo demoras en hacer tus actividades? 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Para eso, niños y niñas deben revisar esta ficha de evaluación donde están las metas. 3. Observar cómo lo hice, identificar avances, logros, dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta. Mis metas para el día de hoy: realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas. Paso 1. Identificar cuál fue el desafío o meta de la actividad. Niños y niñas, para responder a esta pregunta deberán observar sus tareas realizadas en la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Ve y búscalas en tu portafolio para poder responder a estas 2 preguntas. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? ¿Qué evidencia mi trabajo? Sí, muy bien, son 3 metas. La primera: emplear procedimientos y recursos al resolver problemas. Leer e interpretar los relojes en horas exactas. Utilizar nociones temporales al organizar actividades durante el día.
¿Y qué evidencia mi trabajo? ¿Ya lo saben? Sí, muy bien, la elaboración de mi reloj y también la resolución de algunos problemitas usando el reloj. ¿Cuáles fueron las metas que nos trazamos para iniciar esta actividad? Sí, la meta es estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. Paso 2. Revisar qué características o criterios debe tener mi trabajo. Y para eso te recordamos las metas planteadas. Recuerda que las debes revisar. Luego, conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? ¿Qué dicen niños y niñas? Sí, muy bien, observando las agujas del reloj al inicio y al término de cada actividad. ¿Qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? Sí, muy bien, elaboramos nuestro propio reloj. ¿Cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? Niños y niñas, ¿cómo lo hicimos? Muy bien, el tiempo lo medimos en horas y también en minutos. Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Para eso, te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Elena al realizar sus tareas sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades. Al finalizar su actividad, Elena evaluó su meta. Observa lo que registró Elena. Para lograr la meta, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Elena marcó, lo estoy intentando. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Elena marcó, lo logré. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Elena no marcó. Elena señala, lo estoy intentando en el criterio. Usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Señala en la foto de su trabajo con tu dedo dónde realiza esa acción y explica a un familiar por qué. ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Sí, ¿verdad? Porque en esa parte de su trabajo ella ha podido reconocer el tiempo y de esta manera ha podido resolver los problemas. ¿Por qué crees que marcó lo estoy intentando? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Sí, muy bien, porque en su reloj identificó la hora en que realiza cada actividad. ¿Qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Elena ha usado el reloj. ¿Qué debe hacer para saber el tiempo que duran las actividades? Anota las respuestas a las preguntas que aparecen en el vagón de Elena. ¿Qué acciones hizo bien? Niños y niñas, ¿lo recuerdan? Sí, muy bien. Elena usó el reloj para reconocer las horas que realiza cada actividad. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Elena debe aprender a comparar el tiempo entre una y otra actividad. ¿Qué debe hacer Elena para seguir fortaleciendo lo que aprendió? ¿Qué dicen niños y niñas? Ella puede seguir practicando el tiempo usando el reloj o también puede usar otros materiales para comparar las horas. ¿En qué otras situaciones Elena puede hacer uso de lo que aprendió? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿En qué otras situaciones? Claro que sí, cuando ella quiere saber a qué hora empiezan sus clases de Aprendo en Casa. ¿En qué otras situaciones más?
¿Cómo puede indicar el tiempo que dura una actividad? Ella lo puede hacer indicando el tiempo en horas y en minutos. Recuerda, el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo. Indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. Ahora mira lo que hizo Pablo. Él también observó detalladamente la actividad, donde calculó y comparó el tiempo de las actividades que realizó durante el día. Observa su trabajo y las características o criterios que debe tener su trabajo. Al finalizar, Pablo evaluó sus metas. Observa el registro que hizo. Para lograr la meta, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Pablo marcó en lo estoy intentando. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Pablo marcó lo logré. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Pablo no marcó. Luego, Pablo señala lo logré en el criterio, leí e interpreté en el reloj las horas como estrategia para medir el tiempo que duran las actividades que realizan durante el día, completando las oraciones. Señala en el trabajo de Pablo donde se muestra lo que afirma. Niños y niñas, observaron el trabajo de Pablo, ¿en qué parte está ese criterio? Sí, muy bien, está en esta parte. Ahora dialoga con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Crees que realmente lo logró? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Lo logró realmente? ¿Fue sincero al evaluarse? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, muy bien, porque la respuesta que escribió no es correcta. ¿De qué más te diste cuenta tú? ¿Es correcto que haya marcado lo logré? ¿Por qué? ¿Es correcto, niños y niñas? No, ¿verdad? Porque no ha sido sincero. ¿Qué debe hacer Pablo para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Qué debe hacer? ¿Qué puede hacer para comparar la duración de las actividades? Muy bien, podría contar las horas que han ido transcurriendo de una actividad a otra, de un tiempo a otro. O también podría hacer algunas marcas. Paso 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? Para mejorar tu trabajo, podrías tomar en cuenta algunas preguntas. ¿Qué deberán hacer Pablo y Elena para comparar la duración de dos actividades? ¿Qué dicen niños y niñas? Sí, muy bien, deberían usar el reloj. ¿Qué más podrían hacer? Tal vez también podrían en el reloj registrar el tiempo que transcurre de una actividad a otra. ¿Qué pueden usar para saber el tiempo de duración y comparar en qué actividad usan más tiempo y en qué actividad menos tiempo? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Qué podrían usar? Claro que sí, el reloj está muy bien, pero ¿qué otro material podrían usar? Tal vez una regleta para poder reconocer el tiempo que demoran en cada una de las actividades. En unas demorarán más tiempo y en otras menos. Y de esa manera podrían comparar. ¿Qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Qué podrían hacer para mejorar sus aprendizajes? Podrían leer y comprender mejor el problema. ¿Qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Ya lo saben? Escriban sus respuestas. Una estrategia que ayuda a calcular y luego comparar es usar el reloj y la recta numérica. Observa cómo lo hizo Amira. Yo representé la duración de las actividades en el reloj y luego en la recta numérica para compararlas.
Observemos, niños y niñas, lo que hizo Amira. En el reloj podemos observar cómo ha identificado las horas en que realiza cada actividad. Pero también podemos observar que lo ha representado usando la recta numérica. En ver la televisión, ella colocó igual a 1 hora, es decir, que 1 hora se demora en ver la televisión. Y escribió el número 1 en su recta numérica. En hacer las tareas, ella escribió 2 horas y también lo representó en su recta numérica. ¿En qué actividad demorará más tiempo? ¿En ver la televisión o en hacer sus tareas? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Y qué escribió Amira? ¿En la actividad demorará más tiempo en ver televisión o en hacer sus tareas? ¿Por qué? ¿Qué respondió Amira? Amira respondió: en hacer las tareas dura más tiempo que ver la televisión, porque 2 horas es mayor que 1 hora. Para estimar y comparar la duración de las actividades, usa el reloj. También se puede representar usando la recta numérica. Recuerda, siempre al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez puedes hacerlo mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ahora, así como Elena, Pablo y Amira han revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hicieron bien y las que deben mejorar, con ayuda de un familiar revisa tus propios trabajos. Luego de revisar tus trabajos, completa las preguntas del vagón de los aprendizajes. Es hora de hacer un recuento de lo que has colocado en el vagón número 2. Cada vez que quieras o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta los 4 pasos que hizo Elena, Pablo o Amira y que tú también realizaste al revisar tus trabajos. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorándolas. Respóndelas con ayuda de un familiar. ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mis trabajos? Claro que sí, el observar y revisar mi trabajo. Para desarrollar la actividad, ¿tuviste en cuenta la meta o desafío? Sí, muy bien, claro que sí, lo tuvimos en cuenta. ¿Tuve en cuenta las características o criterios para lograr mi meta o desafío en todo momento? Claro que sí. ¿Cómo puedo mejorar para lograr los desafíos o metas? ¿Qué podríamos hacer? Resolviendo nuestras actividades paso a paso. ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a lograr la meta, pero aquí mencionaremos algunas, como por ejemplo usar el reloj y otros materiales como regletas o recta numérica para representar y poder comparar las horas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora ustedes completarán este cuadro respondiendo a estas 2 preguntas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Qué dicen, niños y niñas? ¿Cómo me he sentido al identificar mis logros y mis dificultades? ¡Felicitaciones, niños y niñas! Hemos terminado esta actividad.